La propiedad es un derecho que puede recaer sobre objetos materiales o inmateriales. Por ello, además de los bienes corporales y tangibles, la ley también reconoce derechos inmateriales e intangibles, pero que existen jurídicamente y son susceptibles de valor. De esto se encarga el derecho de la propiedad intelectual. El concepto de propiedad intelectual también se basa en las ideas del derecho de dominio, del derecho patrimonial, por lo que quien tiene la propiedad intelectual sobre algo es titular de estos derechos y su propietario. De modo que la propiedad intelectual es el objeto de estudio del derecho de la propiedad intelectual, disciplina que a su vez queda comprendida en otra rama del derecho que se denomina derecho inmaterial. ¿Pero qué es la propiedad intelectual? Básicamente, se la puede definir como un conjunto de derechos que tienen las personas para proteger las creaciones originales de su mente. Pero no se trata de proteger todas las ideas de una persona, ni sus sueños, opiniones, ideales, aspiraciones ni cualquier otro constructo que pueda ocurrirle como parte de los procesos cognitivos e intelectuales en su interior, sino de las que se materializan y se convierten en una manifestación creativa de su ingenio. Por eso, la propiedad intelectual recae sobre obras y no sobre ideas. Ahora bien, la propiedad intelectual se divide en dos grandes categorías, el derecho de autor y la propiedad industrial. El derecho de autor, o los derechos de autor, suelen ser identificados coloquialmente con el concepto de propiedad intelectual. Y aunque es cierto que los derechos de autor atribuyen propiedad intelectual, no es cierto que la propiedad intelectual se reduzca a los derechos de autor, pues estos son solo una de sus categorías. Entonces, el derecho de autor son un conjunto de facultades que tiene la persona para ejercer la propiedad intelectual de sus obras. Eso significa que el autor de una obra puede disponer de esta, protegerla, modificarla o impedir que sea modificada, explotarla e incluso destruirla porque le pertenece. Por eso, dentro de esta categoría quedan protegidos los derechos de los creadores de obras artísticas, literarias, científicas y digitales que sean producto del ingenio. La propiedad industrial, en cambio, comprende un conjunto de facultades o derechos que tiene una persona, natural o jurídica, sobre algún signo distintivo o cualidad de identificación sobre un objeto. Aunque puede ser de producción artística, como pasa con un grafo que constituye un signo distintivo, una marca o emblema, o hasta literaria, como un conjunto de palabras que constituyen un nombre comercial, no se trata de una obra con derechos de autor, aun cuando pueda ser susceptible de estos también, sino que dicha creación se ha destinado a ser un elemento de identificación de un servicio o producto con fines de explotación comercial. Dentro de esta categoría se ubican las marcas y otros signos distintivos, los nombres comerciales, las patentes de invención, los modelos de utilidad, los diseños industriales, las denominaciones de origen y otras categorías emergentes. De modo que la propiedad industrial son un conjunto de derechos que aparecen como un reconocimiento legal y administrativo hacia el solicitante de registro de un signo distintivo o cualidad de identificación de uno o varios objetos. Ese solicitante puede ser su creador, otro que haya encargado su creación y pagado por ella, quien haya recibido de otro los derechos de forma gratuita o simplemente quien la haya adquirido en legal forma. El signo distintivo o cualidad de identificación se registra a su nombre si no hay un registro anterior, siguiendo el principio registral de primero en tiempo primero en derecho. Por eso, la propiedad industrial necesita asentarse y ser reconocida en registro público para existir. Los derechos de autor, en cambio, nacen desde el momento en que su autor ha creado la obra, siendo el registro público una garantía de su existencia y dándole seguridad jurídica a los derechos de su autor, pero no siendo indispensables para su existencia. Es que los derechos de autor nacen con la creación de la obra, el registro solo los protege, por lo que los derechos de autor existen con o sin registro público debido a que el derecho de autor es un derecho humano también, el cual está reconocido en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.